Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal Pedro? ¿Qué tal Enrique? Y muy bienvenido a Alexis, nuestro invitado en esta tarde. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación al programa. Un gusto. Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal Enrique? Muy buenas tardes, Amado. Muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes, Alexis. Un placer tenerte en este programa. Muchas gracias, Amado, por la invitación. Buenas tardes, Alexis, Enrique. Tenemos un programa muy vigente. Vamos a estar seguramente trayendo información importante para nuestro país e incluso para el mundo entero sobre un tema candente en este momento. Gracias. Así mismo. Bueno, el licenciado Humberto Laurino seguramente en algún momento va a entrar también, es el otro conductor del programa. Mesa Libre es un conversatorio, Alexis, que lo emitimos una vez por semana. Traemos temas varios, temas que realmente ayuden a iluminar un poco acerca de lo cotidiano, tratar un poco de idealizar posibles escenarios a partir de una serie de análisis. De hecho, que el trasfondo mismo de Mesa Libre tiene que ver más con convicciones cristianas, con un fundamento más bíblico. Pero en esta ocasión, el tema que has traído en las conferencias ha sido tan pertinente, tan necesario de analizarlo bajo una lupa, como lo hiciste muy bien en este tiempo de conferencias, que no queríamos perder la oportunidad, y entonces agradecemos mucho la gentileza de Enrique allí en contacto con Cintia también, con quien mantenemos comunicación y tenemos una suerte de afinidad en lo que estamos haciendo. Aprovechamos para mencionar, Alexis hace tiempo trabajando en este sentido, en concienciar a la sociedad chilena y lógicamente al mundo a través de la web. Es entomólogo por un lado, politólogo, periodista, escritor de varios títulos, y hoy está con nosotros precisamente para darnos algo de luz sobre todo este fenómeno que sentimos se está empezando a posicionar en Paraguay. Entonces, Alexis, un poco para iniciar y tirar la primera carta sobre la mesa, tenemos un temario nutrido, pero la idea es hacer un conversatorio, un ping-pong en todo esto, y que nuestros seguidores puedan tener mucho más claridad sobre el asunto. Chile, un país que lo vemos desde Paraguay, y cualquiera que lo vea desde su país, seguramente la percepción más segura que tiene es un país estable, una alternancia en las fórmulas políticas que entendemos se hace con mucha normalidad, muy a pesar de la agitación social que muchas veces se da propio de las campañas y los momentos electorales, ¿verdad? Un sistema educativo que nosotros desde nuestra reforma educativa en Paraguay, que ya con los años que tenemos nos da la impresión de que es una deforma antes que una reforma, pero miramos a Chile y decimos, es casi, diríamos, el ideal de país en Latinoamérica, considerando los vecinos, pero de repente encontramos esta convulsión que honestamente no lo entendemos muy bien. Si bien en Paraguay se da una serie de agitaciones más o menos mirando a lo que se da en Argentina, en Chile, pero miramos a Chile y decimos, ¿qué pasó en el patio chileno? ¿Cómo se puede entender todo esto? Y entonces, ¿qué mejor que tener esta explicación de tu mano, Alexis? Y tiramos esta primera carta como para iniciar la conversación. Muchas gracias, Amado. Lo primero que hay que señalar es que las cosas en política y en general lo que ocurre en el mundo no es fruto del azar. Eso es una cosa fundamental. Tienen causa. Y las causas de lo que está ocurriendo en Chile pueden retrotraerse hace más de 30 años, porque Chile ha venido viviendo sistemáticamente un proceso insurreccional que pasó desde la etapa de resistencia, desde el año 73 en adelante, a mediados de los 80, a una etapa de defensa, a una etapa de contraofensiva y finalmente una etapa de ofensiva de la izquierda insurreccional, que terminó desembocando en los sucesos del 18 de octubre y que no han parado del punto de vista de la insurrección hasta hoy día mismo, hasta esta fecha. Entonces, cuando se presentó lo que ocurrió en Chile el 18 de octubre como
el mero producto de un alza de 30 pesos en el metro y de una especie de agitación social que terminó por estallar y se le denominó estallido social, simplemente se estaba ocultando la verdad de las cosas, y la verdad es que la izquierda insurreccional preparó sistemáticamente durante décadas el proceso que nos llevó a ese día. Y ese día simplemente, a propósito de un tema absolutamente menor, se utilizó para activar un plan que estaba prediseñado, donde particular importancia tenían los estudiantes secundarios que habían venido siendo literalmente adoctrinados en los llamados colegios emblemáticos del centro de la ciudad, y que con mucha antelación habían venido practicando la evasión del metro, es decir, el saltar el torniquete, que es de manual de deconstrucción. Entonces simplemente lo activaron por redes sociales, eso empezó a ejecutarse y pasamos de la evasión a la insurrección en un modelo que es un modelo absolutamente planificado. Reitero, entonces la primera cosa que hay que despejar es que estos no son frutos del azar, no son coincidencias, no son casualidades y no es el fruto de algo espontáneo. Cuando tienes un ataque sistemático, más de 70 estaciones de metro, donde terminan 20 estaciones absolutamente incendiadas en el transcurso de horas, con una amplitud geográfica en la ciudad enorme y además con múltiples focos de protesta activados al mismo tiempo, estás ante efectivamente la puesta en escena de algo que fue planificado con mucha antelación. Eso es lo primero. Enrique, Pedro. Cuando estuve escuchando de que por 30 pesos que subió el coste del metro, ocurrió todo esto que vimos, iglesias quemándose, iglesias, edificios históricos. Yo lo primero que vi fue el edificio de la ENEX o del sistema eléctrico, un edificio nuevo, recientemente inaugurado, que se estaba quemando, un edificio público, y luego otros edificios públicos, y las estaciones de metro decía, todo esto es progreso que le costó dinero al pueblo chileno, que se acaba de levantar de un terremoto que destrozó el país. Y digo yo, ¿cómo? O sea, hago una protesta económica destruyendo bienes económicos. Y me parecía que no tenía sentido. Yo no encontraba la vuelta a lo que estaba pasando y quería entender el trasfondo de esto, y automáticamente al ver cómo actuaban y cómo actuaron desde los medios de comunicación y cómo actuaron, se notaba que era un trabajo de la izquierda, un trabajo de estas personas que tienen un estilo de comunicarse, un estilo de actuar, una manera de hacer política, y la violencia es una de esas formas, ¿verdad? Entonces, cuando vos escuchabas a las personas diciendo que hay que cambiar la Constitución, empezó por un problema de 30 pesos y terminan cambiando la Constitución en Santiago. O sea, que aquí, en Chile, quiero decir, aquí había un plan, estaba todo bien orquestado, pero estaban esperando una excusa para activarlo. En Paraguay estamos viendo que este mismo grupo, porque son los mismos, porque están trabajando en red en todo el mundo, no solo en Latinoamérica, sino que en todo el mundo, y tienen sus bases de financiamiento en Europa y en el mundo del capitalismo. Estas personas se financian, estos grupos tienen financiamiento para hacer lo que están haciendo, para adoctrinar, para educar, y muchas veces usan el dinero del mismo gobierno para ejercer sus talleres, sus cursos, y para entrar en las universidades y trabajar en la mente de las personas. ¿Puedes contarnos cómo funcionan estos grupos? ¿Cómo funcionó en Chile? ¿Qué pasó en Chile? Porque esto que pasó en Chile es un modelo, así como todos estamos mirando en Chile, como modelo productivo, como modelo político, como modelo educativo. Toda Latinoamérica, toda Hispanoamérica mira a Chile. Entonces es que tomaron a un país modelo para trabajar este modelo que vos estuviste explicando esta semana en algunas conferencias, y que queremos que los que miran este programa, los que están en Mesa Libre, puedan entender. Perfecto. Efectivamente,
Nosotros somos hoy día el laboratorio de prueba, de testeo de este modelo revolucionario que hemos venido dando a conocer, revolución molecular disipada, propio de deconstrucción como modelo filosófico, y que además tiene una estrategia que se aplica en términos operativos, que es la estrategia de Go o guerra molecular prolongada. Dicho eso... Go es un juego, ¿verdad? Para explicar sí, un poquito, Go es un juego. Lo voy a explicar. Dicho eso, entonces voy a desagregar qué es lo fundamental. Chile el año 73 demostró desde el punto de vista doctrinario que había un error basal en una afirmación central del marxismo histórico. El marxismo histórico siempre sostuvo que los procesos sociales son irreversibles. Esta era una máxima ideológica. Bueno, el 73 se demostró que a propósito de una enorme movilización ciudadana terminamos sacando del poder a un gobierno que nos quería imponer un modelo totalitario. Y los militares simplemente ejecutaron lo que el pueblo chileno les demandó. Y eso tuvo enorme repercusión, particularmente en la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque puso en jaque esta afirmación de doctrina de que los procesos sociales son irreversibles. Bueno, nosotros probamos en Chile de que ningún proceso social revolucionario es irreversible. Siempre puedes revertirlo si haces el esfuerzo necesario. Fue tan grande el impacto de esto que cuando Unión Soviética invadió Afganistán, el secretario general de la Unión Soviética señaló que Afganistán no iba a ser otro Chile. ¿Y qué les pasó en Afganistán? Pues exactamente lo mismo que les pasó en Chile. Así que, desde ese minuto en adelante, nosotros nos transformamos en un objetivo del comunismo a nivel internacional como principio, para probar que no se volverían a equivocar. Y durante 40 años fueron pasando por este proceso insurreccional para llevarnos al punto que ya mencioné antes. Entonces se explica que nosotros tengamos que ser el ejemplo que ellos quieren poner de que no importa el nivel de desarrollo económico, que tenga un país, la estructura institucional, el nivel cultural o académico en general, siempre van a poder ejecutar la revolución y particularmente con este modelo de revolución molecular disipada. Y de allí que se haya aplicado con nosotros primero y lo vimos reiterado casi como esquema en lo que ocurrió en Colombia y en lo que también ha venido ocurriendo en Estados Unidos. El modelo es siempre el mismo. Tienes algún tipo de evento que detona el proceso insurreccional y luego se calca el modelo molecular y disipado. Dicho eso, cuando tú quieres plantearle a gente que no tiene ninguna percepción de lo que es un proceso político, claro, la gente dice, bueno, aquí había mucho odio social o demandas sociales no cumplidas y no satisfechas, etc. ¿Por qué? Porque así se muestra por los medios de comunicación. Y en general la orquestación mediática respecto de la explicación del llamado estallido social ha sido absolutamente apabullante. Si no fuera por canales en YouTube que hemos venido dando a conocer sistemáticamente cómo se preparó esto y todos los antecedentes que veníamos manejando, y particularmente el canal RCT Chile, donde yo he desarrollado un año de contenido politológico para explicar el proceso que nos llevó a esto, bueno, no tendríamos contraparte y la verdad habría quedado terminando asentada en lo que los medios señalaban desde un comienzo. Por lo anterior, entonces, lo que habría que transmitir, y esto es sumamente importante, es que frente a todos los modelos revolucionarios anteriores, me refiero del comunismo como principio siempre, este modelo en particular tiene capacidad de poder golpear a un país con total independencia de lo que es la infraestructura o los medios de producción en lenguaje marxista clásico, es decir, independientemente del nivel económico que el país tenga. Y el hecho concreto es que atacó a Chile, atacó a Colombia y a Estados Unidos. Dicho eso, entonces, hoy día nadie, ningún Estado, está a salvo de que se aplique la estructura de este modelo revolucionario para atacarlo independientemente de la economía. Y las derechas en general se preocuparon los últimos 30 años, y en Chile específicamente, de una sola cosa, que fue de sacar adelante económicamente al país y dedicarse a trabajar. Pero cuando vino la transición a la democracia, el pacto fue que no se iba a tocar el modelo económico, pero que la cancha, del punto de vista ideológico, programático, político real, se le dejó abierta a la izquierda. Y por ende la izquierda ha venido adoctrinando al menos a 2 generaciones de jóvenes chilenos, que son los que están ejecutando el proceso insurreccional en este minuto. Ahí está la explicación, yo creo que lo más sintético que puedo, Enrique, de lo que tú me estabas preguntando. Pedro. Sí, quería hacer un par de preguntas a ver si
un poco trato de hilar esto y cómo esto en el contexto internacional nos afecta a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, cuando esto empezó en Chile, no sé cuántos años antes, ya supongo hubo alguna alerta. Alguien, digamos, dijo esto, tengan cuidado, una cosa así, ¿verdad? ¿Qué hay que tener cuidado? Número uno. Número dos, hoy día que, digamos, ya esto está en una posición, no sé en qué nivel, ¿verdad? Pero está en una posición ya muy, muy directa, está muy visible, ¿verdad? ¿Cuántos creen que esto es una estrategia que vino esto? ¿Y cuántos no creen? Porque también hay un engaño probablemente de que esto sea así. Y una última pregunta es, ¿qué costo tiene todo esto? O sea, ¿cuánto dinero hay detrás de esto para lograr lo que se está logrando? Esas son un poco mis tres preguntas rápidas. Vamos a recapitular entonces para no perdernos la primera pregunta en términos específicos. ¿Cuántos creen esto hoy en Chile, verdad? No. Que ya sucedió, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Esa pregunta podría responderse desde el punto de vista del proceso de hegemonía ideológica que la izquierda ha logrado implementar. Y lo que tú puedes verificar es que cuando se llama al plebiscito para cambiar la Constitución, un 80% del 50% de los electores que fue a votar votó la opción del apruebo y solo un 20% la opción del rechazo. Te muestra entonces la magnitud de la conquista ideológica, porque eso significa que al menos un 30-35% de la derecha votó por el cambio constitucional. ¿Qué quiere decir? Que terminaron adhiriendo a las categorías de la izquierda y además pensando que la solución de la salida de la constituyente era la solución del problema, cosa que no va a ser, que lo puedo comentar más adelante. Así que por ahí está la primera respuesta. En general, entonces, hay un predominio hegemónico de la izquierda en términos de la dirección política del país. Esto ha afectado a la derecha. Recordemos que Piñera ganó la elección con un 54% y por eso, haciendo la relación, que es más o menos equivalente porque fue a votar el 50% del padrón, resulta que al menos un 30%, 35% de la derecha se compró las categorías que la izquierda ha venido instalando, particularmente en términos valóricos y otros más. Ahí está la primera respuesta. La segunda. Con relación a las alertas que hubo antes, la estrategia que comenzó a mover esto hacia ahí, ¿verdad? Porque así nosotros también podemos mirar eso nada más es la pregunta. Perfecto. Respecto de eso, nosotros venimos trabajando análisis del proceso insurreccional. Mi profesor hace 40 años, yo 20 años. Mi primer artículo alertando del proceso de deconstrucción es de 2003. Estos artículos fueron sistemáticos año tras año, yo publicaba en la web. Por supuesto, el nivel de impacto era cero, porque esto se llama el síndrome de Casandra, que es esa vieja anécdota de la sacerdotisa del templo de Apolo en Troya, que alertaba del futuro, pero al cual Apolo había castigado de que nadie le iba a creer. Entonces, si tú le dices a alguien 17 años antes, sabe que en 17 años más, si seguimos por donde vamos a terminar aquí, lo más probable es que te miren que están locos. Pero se fueron acumulando evidencias y en particular hay un dato súper interesante que tiene que ver con un trabajo de dos analistas de nuestro equipo de RCT, Pablo Castillo y Camilo Mejías, que hicieron un magíster en inteligencia de comunicaciones de 4 años y se dedicaron a registrar comunicación horizontal, esto es rayados murales en un área acotada del centro de Santiago de no más de 10 manzanas, y durante 4 años registraron el escalamiento del discurso insurreccional que estaba ahí reflejado en los muros, y la tesis la sacaron finales de 2018, inicio del 2019, son 200 o 300 páginas de tesis, con más de 2.500 fotografías, categorización del discurso, análisis y 4 escenarios. Y en los 4 escenarios, el escenario de mayor probabilidad era insurrección violenta a corto plazo, por lo cual estaban todas las alertas encima e incluso hubo algún nivel menor de anticipación por parte de organismos de inteligencia del propio Estado que no fueron escuchados. Había un informe de la Policía de Investigaciones que daba cuenta de que se estaba preparando, esto es muy poco antes, un mes antes del 18 de octubre, que se estaba preparando una sonada insurreccional. El gobierno simplemente ignoró todas las alertas, nunca tomó cartas en el asunto, y cuando vino a intentar reaccionar fue cuando Piñera sale en un discurso
pésimo, señalando que estamos en guerra, pero sin dar ningún antecedente formal de contra qué se estaba en guerra, salvo decir contra un enemigo poderoso y retórico, ¿ya? Si hubiese dicho, este es un conflicto, perfecto, nadie lo hubiera criticado, y después señalar los actores en conflicto, mostrarle a la ciudadanía, mire, esto es lo que estamos enfrentando, y efectivamente no hay ninguna justificación para el nivel de ataque y de violencia que estamos viviendo, porque el país no está en crisis económica. En septiembre de 2019, el gobierno estaba anunciando que volvíamos a crecer al 3,5% después de los desastrosos gobiernos de Michelle Bachelet, que fue la que hundió la economía hasta niveles que no habíamos visto antes, y bueno, fue demasiado tarde. Resumen, Piñera termina por ceder ante la coacción violenta, entrega literalmente el poder al Parlamento y el Parlamento acuerda esta salida de consenso para ir a la nueva Constitución, que es cediendo a la agenda real detrás de la insurrección. Así que ahí está la respuesta de eso. Oye, encima, digamos, detrás de esto hay un costo, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta todo esto durante 8 años, 10 años o 17, no sé cuántos? La gente siempre pregunta, y esto es súper interesante, Pedro, porque siempre les llama la atención y dicen, ¿de dónde sacan plata los insurreccionales? Bueno, resulta que tienen enorme cantidad de recursos por diversas vías, y hay que olvidarse de esa especie de caricatura histórica de que estos eran unos pobres luchadores sociales que no tenían dónde caerse muertos. Hoy día el Partido Comunista es uno de los partidos más ricos del país. El Estado le subsidió y le subvencionó y le pagó por supuestamente todo lo que pasó durante el periodo de la dictadura. Adicionalmente cuenta con una enorme cantidad de propiedades, y los comunistas hoy día, que hace mucho tiempo se dieron cuenta que el problema que tenían era con el capitalismo, pero no con el capital, empezaron a acumular capital y hoy día tienen grandes empresas, por lo cual tienen fuentes de financiamiento directas, primer tema. Segundo, a nivel local de base, en comunas o lugares específicos, ellos tienen autogestión, gestionan sus propios recursos. Tienen además el delito subversivo insurreccional que les permite financiamiento directo, por ejemplo, a través del robo. 2 de los más grandes robos de la historia se han ejecutado en este periodo insurreccional en Chile. El robo, por ejemplo, solamente de un camión de transporte de valores en el aeropuerto por un grupo altamente preparado, subversivo, no delincuencial, que logró sustraer más de 2.000 millones de dólares aproximadamente, en dólares, que todavía no aparecen. Usted tiene con solo eso dinero para la insurrección para mucho rato. Y finalmente, narcotráfico, que está vinculado con la insurrección, por supuesto, y financiamiento directo desde el exterior, que llegó, porque recordemos que en Bolivia se encontró y se detuvo y se expulsó a venezolanos que estaban con bolsos de billetes repartiendo dinero directamente a la gente que estaba ejecutando la insurrección, y en Chile tenemos enorme cantidad de testimonios respecto a que se les pagaba diariamente a todos los que estaban manifestándose violentamente en Plaza Baquedano durante meses. Dinero les sobra. Ahí está la explicación. Alexis, tenemos aparte detrás de la motivación de Mesa Libre, toda una suerte de convicciones. Bueno, el pueblo hebreo siempre ha sido conocido como el pueblo del libro, ¿verdad? Obviamente, la iglesia también hay un libro dividido en 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Una de las la primera carta escrita por Pablo, Saulo de Tarso, ¿verdad? Convertido al cristianismo, ha sido la carta de Tesalonicenses. Y voy a ir a la pregunta concreta a la que quiero ir, pero quiero pintar un pequeño marco, más bien de tinte escatológico visto desde el punto de vista cristiano. Pablo escribe en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, y dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Se está refiriendo a eso que va a venir como un tiempo muy especial, conocido dentro de la escatología bíblica como tiempo de tribulación. Jesucristo lo dijo, va a ser un tiempo que nunca existió ni nunca más va a existir, porque lo que va a suceder dentro de ese tiempo va a ser sin igual. Pero esta palabra apostasía siempre me ha llamado la atención, y creo que si posamos la lupa del análisis contigo sobre esa palabra, creo que tiene un tono de apostasía todo este tema que estamos viviendo, apostasía de un modo de vida
estándar que se ha vivido a lo largo de 2000 años y sin embargo ahora se está tratando de pulverizar todo esto que significa estándar de vida convencional en todo el mundo, por lo menos occidental. Cuando hablas de deconstrucción, ¿cómo lo podríamos vincular a este escenario, Alexis? Es absolutamente directo. Lo que tú acabas de mencionar es perfecto desde el punto de vista analítico, porque lo que está en juego es el proceso metafísico de Occidente. No es menor. Estamos en un fin civilizacional si llegan a triunfar en términos de modelo filosófico, y me refiero con esto a la deconstrucción. Ahora, es muy importante e interesante que la gente tome nota de dos cosas que me parecen absolutamente relevantes. Para el comunismo, como principio, el gran catejón, y estoy usando una categoría específicamente bíblica, el gran muro, lo que detenía el avance de esta idea, fue siempre el cristianismo en genérico. Voy a decirlo más amplio, fue siempre la creencia religiosa en algo superior, independientemente de cuál fuera el Dios. Dicho eso, entonces, por ello Marx señala que la destrucción de la religión, la eliminación de la religión es fundamental para poder instalar el comunismo como principio. Y de allí vienen frases como la religión es el opio del pueblo, que ya conocemos. En deconstrucción esto avanzó muchísimo, muchísimo más. ¿Por qué? Aparte de solucionar una enorme cantidad de errores tácticos estratégicos de los modelos anteriores revolucionarios, deconstrucción avanzó mucho más allá en términos filosóficos de lo que cualquiera de sus predecesores había logrado. Ellos terminaron por comprender que lo que hay que eliminar no es la religión en tanto institución, no es eliminar la Iglesia católica, evangélica u otra. Lo que hay que eliminar es la creencia del ser humano en algo trascendente. Eliminar entonces toda trascendencia. Y en ese sentido es muy, muy relevante que cuando tú empiezas a ver estos códigos que aparecen en los rayados murales, hay un símbolo que se reitera sistemáticamente y está presente incluso acá en Paraguay ya, que tiene que ver con dos cosas. El 666, que la gente asocia al Apocalipsis, por supuesto, con toda razón, y una triple línea, como la letra E, que ustedes pueden ir a mirar, es la E que está en el logo de Biden en Estados Unidos durante la campaña. Esa no es una E. Ese símbolo significa el fin de los tiempos, porque refiere al tercer templo en Israel del fin de los tiempos. Es un símbolo escatológico, precisamente como lo estaban mencionando en la pregunta, Mao. ¿Y por qué lo usan? ¿Y por qué el 666? Porque la lectura que ellos hacen del fin de los tiempos significa el fin del capitalismo. Esa es la noción central y eso es lo que dice Biden en su logo. Yo soy el fin de los tiempos del capitalismo y por algo en Santiago y en Chile en general está saturado con la leyenda Chile será la tumba del neoliberalismo, que es otra forma de decirlo también. Por lo cual la pertinencia de tu pregunta, Amado, es absoluta. De lo que se trata entonces es que en deconstrucción el fin último que se persigue es la muerte del hombre. La muerte del hombre en tanto Occidente ha entendido al hombre, esto es la muerte del hombre y del espíritu del hombre, por lo cual la deconstrucción busca como último fin absoluto el desalmar al ser humano, quitarle el alma y volverlo desalmado. Y cuando tú entiendes entonces el trasfondo de alguien que es desalmado, maligno por definición, entiendes lo que la deconstrucción quiere lograr y por algo se relaciona este fin de ciclo civilizacional, si ellos lo logran hacer, con el fin de toda trascendencia, el fin de la inmanencia, la llegada al flujo continuo, al evenir, ya no hay devenir, al evenir y al fin real de toda historia, de todo tiempo, de toda trascendencia, de toda tradición, de toda cultura y de la civilización occidental. Ahí está la explicación. Enrique. Estoy sorprendido, ¿verdad? Porque, como le decía un ratito antes de entrar en esta conversación, cuando estuve en las charlas donde estuviste exponiendo, siempre leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia, como que la Biblia nos cuenta qué cosas va a pasar, pero nos dan los detalles de cómo va a pasar. Nos habla de los actores y habla de Gog, Magog, habla del norte, del sur,
hay muchas pistas en la Biblia sobre el futuro, pero ahora esas pistas como que están develadas. Es como que en la profecía que dice que el anticristo va a colocar una marca y sin esa marca no vas a poder comprar ni vender, ¿verdad? ¿Cómo? Yo hoy puedo, desde los años 90 que empecé a usar computadoras, puedo, 80, no sé cuándo vinieron las computadoras, no me acuerdo muy bien, pero puedo entender más o menos cómo se podía aplicar esa teoría o esa profecía, quiero decir, de que no vamos a poder comprar ni vender sin tener una marca y no vamos a tener dinero. Para nuestros ancestros, que no tenían tarjeta de crédito, que no tenían redes sociales y que no tenían pago móvil que tenemos hoy, eso era algo muy difícil de creer o de entender. Hoy lo podemos entender y creer porque está a la vuelta de la esquina. Hoy salió una noticia, no, ayer salió una noticia que dice que la cédula paraguaya va a tener un chip a partir de la próxima generación. O sea, mi próxima cédula, cuando voy a cambiar, me van a tener un chip. Entonces, es como que vemos que se están cumpliendo muchas cosas que la Biblia ya están en la palabra de Dios, ya están en la Biblia, pero que nosotros estamos dormidos y no la estamos viendo. Y no nos están preocupando estas cosas. Y cuando vos decís que ellos no van a atacar a la iglesia directamente, no van a atacar a la iglesia evangélica o católica, ellos van a atacar nuestras no digo eso, las van a atacar, pero sí. Y de hecho la han atacado. En Chile se han quemado más de 100 iglesias en un año, esto es histórico, nunca antes en toda la historia. De hecho, yo creo a nivel mundial, pues tendríamos que tal vez ir hacia la Revolución Española, que no creo que haya sido ese el nivel de impacto sobre infraestructura religiosa sagrada. O sea, sí se ha atacado directamente a la iglesia. Lo que pasa es que el fin último cambió en términos de que no es solo la institución, ahora van por tu alma. Eso fue lo que quise decir. Sí, está muy bien. Vienen por nuestras creencias, ¿verdad? Pero nosotros tenemos recibimos instrucción bíblica religiosa los domingos, o los martes, o 3 veces a la semana. Pero ellos han entrado en nuestras escuelas, han entrado en nuestras universidades, han entrado en nuestros programas de televisión, han entrado en nuestras políticas públicas. Y eso quiero que nos explique cómo están haciendo y cómo tenemos que estar despiertos y cómo podemos luchar contra esto. Porque esto no tiene, muchas veces los cristianos evangélicos decimos que nuestra ciudadanía no es terrenal, que nosotros somos de otro reino, y muchas veces dejamos pasar cosas que suceden a nuestro alrededor. Y conversando un poco con Amado, le dije, esto yo estoy mirando como si fuera que nosotros somos Francia y vienen los nazis a ocuparnos. Y nosotros no podemos quedarnos en el templo. Tenemos que prepararnos para construir fosas y darle cobijo a la gente que es perseguida. Y los cristianos no podemos quedarnos sin hacer nada ante el avance de los nazis. Tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos predicando el evangelio nomás. Tenemos que, parafraseando a Nehemías, tenemos que tener la Biblia en la mano y con otra mano la espada. Pero, ¿cuál es la espada que tenemos que usar? Porque si usamos mal la espada, esa espada puede clavarnos en la yugular. Porque ellos saben y actúan para que nosotros reaccionemos, y todas nuestras reacciones están siendo vistas como gente que es retrógrada, como gente que no le ama a la gente, y que son gente que está atrasada en la historia. Entonces, somos gentes tontas, que somos personas que no pensamos. Entonces, con la Biblia en la mano, la teología en la mano, pero con la espada y con las armas, tenemos que protegernos contra este avance que se nos vino, está entre nosotros y quiere destruirnos. ¿Cómo nosotros nos preparamos y cómo podemos ser inteligentes para luchar contra estas personas que vienen a destruir nuestra alma? Bueno, lo primero que quisiera recordarles es que hay un viejo dicho que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, tener fe, tener creencia en lo superior, no es ninguna
o ningún obstáculo para trabajar en el plano terrenal también. Uno tiene que hacer las dos cosas, ¿ya? Tiene que hacer siempre las dos cosas. Entonces, la excusa de el que nuestro reino no es de aquí, no evita ni excusa para hacerse cargo del tiempo que nos tocó vivir. Eso es una cosa fundamental, ¿ya? Los mártires cristianos vivieron un tiempo de tribulación enorme y hicieron frente a ese tiempo en la forma que lo hicieron. De hecho, el cristianismo existe gracias a ellos, no por otra cosa. Así que error garrafal el refugiarse en la fe. La fe no es para refugiarse, la fe es un escudo que protege, pero uno de todos modos tiene que ir a enfrentar al enemigo de la mejor manera posible. Y la mejor manera de enfrentar lo que nos está sucediendo es que tienes que conocer y comprender aquello que quieres enfrentar. Y el primer problema entonces es que si no conoces al enemigo no lo puedes combatir. Se trata, por ende, de un problema de formación. Y lo primero que queremos hacer, y por eso vino esta gira, es entregar el conocimiento que nosotros hemos venido desarrollando largo tiempo para formar una nueva generación o dos generaciones de políticos para nuestras patrias. ¿Por qué? Porque todos los que están en este minuto gobernándonos, en todo el continente, en todo Occidente, ellos vienen con la enorme mochila del siglo XX y con todo lo que eso significa como carga axiológica, ideológica y valórica. Y lo que han venido sistemáticamente haciendo es renunciar a principios y valores trascendentes en función de cuestiones contingentes y materiales. Lo estoy poniendo súper simple y el que entiende, entiende rápidamente. Pues bien, si no somos capaces de formar de la base a nuestros jóvenes para que entiendan el rol fundamental de la política como herramienta de transmisión de valores sociales y que están al servicio de la sociedad y no para servirse de ella, bueno, ahí simplemente la civilización va a terminar por colapsar, porque la respuesta de la deconstrucción es el mayor nivel de amenaza filosófico que ha sufrido Occidente jamás. No hay punto de comparación en la historia. Si usted va para atrás y revisa cualquier línea político-filosófica en el pasado, ninguna supuso este nivel de amenaza, ni siquiera la Ilustración, que pretendía reemplazar a Dios por la diosa razón, pero todavía había una diosa. No sé si me captan que estaba dentro todavía del contexto metafísico, ¿ya? Porque reemplazaban solamente. Acá es ausencia completa de toda trascendencia. Y ahí está el peligro fundamental. Entonces, simplemente responderte que la primera forma de hacerse cargo de lo que está ocurriendo es saber, conocer y comprender la amenaza a la que estamos siendo sometidos y estudiar y conocer al enemigo que nos está atacando. Eso es lo fundamental. Voy a darle la palabra a Pedro, pero antes de eso, solamente quisiera mostrar un material que me ha llamado poderosamente la atención. Y este material ha visto la luz editorial, tengo entendido que entre noviembre o diciembre del año pasado. El nombre del libro es Poder Evangélico, un sociólogo argentino. ¿Y por qué me llama la atención? Porque siempre la terminología de la izquierda o de toda la ideología ha sido el problema de la iglesia en términos generales. Pero me da la impresión que es un paso más adelante al especificar el título y entonces vamos por algo mucho más puntual. Pedro. Sí, yo quiero volver un poquitito al país. En tu percepción, Alexis, esto desde luego no podés decir como tipo un profeta, ¿verdad? Ya en el Antiguo Testamento había eso, pero ahora eso ya no, ¿verdad? ¿Dónde está Paraguay hoy? ¿Cuál es tu percepción y, digamos, cuánto tiempo falta para que eso se haga una realidad? Casi no hacemos nada, ¿verdad? Y la segunda cosa es, ¿cómo contrarrestamos esto, verdad? A esta guerra hoy, porque hay que reconocer que ya es una guerra, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos hacer que, digamos, podamos unirnos a aquellos que nos hemos despertado, estamos conscientes de lo que está sucediendo y que leemos hoy, gracias a vos también, de alguna manera, Alexis, también, digamos, en algún momento leímos un poco la situación de Argentina,
desde la mano también de otros que nos fueron contando un poco cómo vino todo esto. Y entonces, las dos cosas. Uno, cómo contrarrestamos y dónde estamos hoy parados en el contexto de todo esto que está sucediendo, no a nivel Chile, sino a nivel del mundo entero, porque lo de Biden y Europa y todo eso, en algún momento también cómo esto se conecta, disculpa que es una tercera pregunta, cómo esto se conecta con todo el mundo musulmán, que por ejemplo era el terror en Europa, ¿verdad? En Europa dentro de tantos años van a ser todos musulmanes y ya no vamos a tener ningún, de hecho, de alguna manera está sucediendo también, entonces esas cosas. Gracias. Respecto de lo primero, como veo que está Paraguay, en politología uno nunca imputa, es decir, no sostiene aseveraciones sobre la base de especulación, ni menos sobre la base de mera percepción. No hace eso. Así que, a poco de llegar el sábado pasado, pedí que me hicieran recorrer Asunción, porque estaba buscando algunos indicadores muy específicos para poder constatar el grado de avance interno del proceso acá. El proceso está instalado en todo Occidente. Ustedes no están ajenos al proceso insurreccional. Está en todo Occidente. Lo que ocurre es que está en fases distintas en distintos estados-nación. Y en Asunción logramos verificar, esto a través de ver registros de comunicación horizontal, rayados murales callejeros, que tienen todos los elementos presentes hoy día de lo que ocurrió en Chile ya hace un año y unos meses. Ustedes tienen en este minuto presencia de sectores de insurreccionales radicales operando en el país, desde el anarquismo insurreccional, sectores antisistemas son estos, anarquismo insurreccional, sectores satanistas insurreccionales, sectores de feminismo radical que están operando, pero también muy avanzados sectores del asistemismo, esto es, sectores puros de deconstrucción. Uno de los rayados más relevantes en esto están en la zona céntrica, a no más de 4 manzanas en torno al Panteón de los Héroes. Dice literalmente, menos fútbol, más Foucault. Eso significa, vea menos fútbol y empieza a leer más a Michel Foucault, padre de la deconstrucción. Lo que implica que ustedes ya tienen instalado hace rato un centro de formación en deconstrucción, probablemente a nivel de filosofía, y esto es academia, que ha venido permeando, bajando hasta llegar a ser transcrito como leyenda callejera. Tomen la dimensión que significa aquello, porque significa que ya tienen núcleos altamente avanzados, que son vanguardias ideológicas revolucionarias, que están formando e incubando el proceso insurreccional que va en algún minuto a detonar en Paraguay. La idea no es alterar ni asustar a nadie con eso, esto es simple y mera evidencia y constatación. Ahí están las declaraciones formales, tienen grupo Antifa ya operando, tienen grupos insurreccionales radicales operando, ya mencioné feminismo radical, animalismo radical, todos los esquises, fracturas o pliegues de deconstrucción los tienen presentes operando en este minuto en Paraguay, en estadios anteriores de proceso al proceso de asalto frontal al poder. Pero eso no significa entonces de que tengan que llegar a ese minuto. Cuando me preguntan la segunda pregunta derivada, ¿qué tenemos que hacer? Pues bien, tienen que empezar a mostrarle a la gente lo que está ocurriendo en realidad como proceso subterráneo aún antes de que emerja a superficie y se vuelve evento. Cuando se empieza a vivir y a volver evento, ustedes entran en el ciclo de aplicación del caos sistematizado, que es el método insurreccional, la instalación del caos como norma, la normalización del caos. Y tomen nota de que ya estamos en la llamada nueva normalidad producto del COVID, ¿ya? Lo que implica que ya se está dirigiendo a la masa de la población con respecto al terror y al miedo como formas de gobernar.
Eso es lo fundamental. Cuando lo otro detone y cuando los eventos insurreccionales empiezan a aparecer, va a ser simplemente volver a vivir el problema que hemos tenido con el COVID, pero ahora desde la perspectiva insurreccional aquí en Paraguay, porque acá se va a dar el orden al revés. En Chile la insurrección nos golpeó primero y el COVID llegó después. Y simplemente significó una atenuación de las concentraciones masivas, pero la insurrección continuó golpeando sistemáticamente todo el país sin pausa ni freno, incluso con cuarentena, incluso con toque y queda, incluso con que las regiones están bajo mando militar, que no se ha ejercido en absoluto, incluso así. Por lo cual lo van a vivenciar de no tomar las medidas más relevantes. Y las medidas más relevantes es alertar a la población de que esto es un proceso, que la población entienda de que si dejan que avance, van a tener el mismo escenario. En algún instante lo que pasó en Chile, se va a buscar la excusa para poder hacer una sonada insurreccional formal con violencia extrema, y lo que tienen que prevenir es justamente llegar ahí. Y mientras más personas entiendan esto más rápido, menos gente va a quedar bajo esta ilusión de que se va a tratar de un estallido social por demandas no cumplidas sistémicas. Falso. Ahí me gustaría, Amado, quería nombrar algo nomás, Alexis. En estos días, un miembro del Congreso Nacional que está haciendo campaña en el interior del país, habló con un grupo de cristianos sobre que quiere reunirse para contarnos lo que él vio en el interior del país, que hay movimientos en este momento. Desde luego todavía no nos reunimos, ¿verdad? Pero ese es un modo operandi también, digamos que nosotros acá en la capital no nos vamos a dar cuenta y afuera se está trabajando, alguna cosa así. O sea, lo que te puedo señalar es que dada la evidencia que yo recabé, ustedes ya tienen guerrilla rural operando, al menos en 3 regiones del país, todos ustedes saben, se llama guerrilla rural, no el nombre que dicen ellos que son, por eso no lo menciono con nombre, porque no los voy a legitimar usando el nombre que ellos se dan. Y en segundo lugar, están articulándose las vanguardias de la guerrilla urbana. En Chile, Primera Línea, que fue el nombre que se popularizó, ¿no? Ya están. Lo que implica es que además están operadores del punto de vista de agitación social sistemáticamente trabajando en su versión ideológica en todas las áreas rurales en que pueden movilizarse. Eso es el proceso. Y el proceso, si no se detiene, si no hay contraproceso y contradiscurso, solo escala. Las fases de revolución molecular disipada son 3. Escalamiento, incremento del nivel de violencia subversiva, que parte en lo discursivo y termina en actos subversivos formales violentos. Copamiento, que es activación de múltiples focos de insurrección al mismo tiempo en distintos lugares geográficos y dentro de numerosas áreas de las ciudades, con lo cual la policía queda copada y no puede responder. Y si esto permanece en el tiempo, lo que pasó en Chile, saturación, el sistema se desborda y terminamos con ausencia de Estado de Derecho y áreas, comillas, liberadas bajo control de la insurrección. Todo eso es el escenario. Ya lo saben, se lo estamos diciendo con antelación, tienen que hacerse cargo y reitero lo más importante, den a conocer, muéstrenle a las personas no son tontas. Cuando usted le explica, la persona entiende, explíquenle el problema en que van a estar si no toman medidas al respecto. Ahí está. Amado, yo quiero alertar, estamos en estos días en el Congreso, las voces de estos delincuentes que tienen una voz política, que son secuestradores, asesinos, ladrones, porque son los mismos que asaltan bancos y que secuestran personas, y están en el Congreso porque no lo hemos podido detener, porque no hemos podido probar su complicidad con estos hechos que estoy nombrando, pero están ellos tratando de imponer que lo que pasó en Marinacue. Marinacue es un lugar, un terreno, son propiedades que fueron tomadas por estas personas y donde hace 5 o 7 años tuvimos un
un enfrentamiento entre personas que tomaron una propiedad y la policía que fue desarmada. Fíjense lo que pasó ahí. La policía fue a desalojar el lugar como cualquier, o con una orden judicial, porque campesinos tomaron el lugar que dicen que ese lugar no es propiedad de las personas que lo han comprado, que ese lugar es del Estado. Entonces el Estado le tenía que regalar esas tierras a ellos. Pero por orden judicial, la policía va en forma pacífica para desalojarlos. ¿Y quiénes estaban en el poder? Estaba un presidente de política zurda, izquierdista, con un ministro del Interior izquierdista, que le manda a los policías a un lugar sin armas, con una orden expresa de no atacar. ¿Y qué pasó ahí? Los campesinos atacaron a la policía. Por supuesto, los que entraron sin armas y fueron masacrados, los policías, pero los policías que estaban detrás, los que estaban fuera del terreno, estaban armados como tienen que estar, respondieron al ataque, que fue lo que se estaba esperando. Pero lo que pasó ahí, que le salió el tiro por la culata, y eso desencadenó en que el presidente tuvo que dimitir y este ministro del Interior tuvo que renunciar. Y luego después hubo un juicio político porque todo el mundo se dio cuenta de que esto fue un acto que ya estaba preparado por la izquierda y que Lugo iba a tomar esto como un sistema de trabajo. Entonces el país se levantó, se hizo un juicio político y rajamos a esta persona que tiene estas intenciones que nosotros estamos denunciando en este programa. Pero ahora ellos quieren cambiar la historia a través del discurso de los medios de comunicación y cierto periodismo que son sus voceros. Y quieren cambiar la narrativa y culpar a la policía del hecho. Y culpar a órdenes, culpar a que hubo, ¿cómo dicen? La élite del país, que son los capitalistas, que no querían que estos campesinos puedan tener una propiedad, son los que, y le culpan a mucha gente, pero ellos están quitando, acá decimos la cola de la jeringa, ¿verdad? Ellos hicieron la sopa y tuvieron que tragársela, pero ahora quieren escupirnos esa sopa y quieren decirnos que las personas que no estamos de acuerdo con las ideas, que somos malas personas porque no queremos que los campesinos tengan propiedades, no queremos que los campesinos... Y ellos ocuparon estas tierras por mucho tiempo. Y mientras que ocuparon estas tierras, saquearon la riqueza de la tierra. Y ellos están supuestamente a favor de la naturaleza y en contra de explotar la tierra, pero son ellos los que explotaron la tierra, inclusive plantaron drogas ahí. Y ahora que el gobierno les dice que tienen que salir, ellos quieren armar una revuelta popular y están amenazando que que va a hacer una revuelta popular por culpa de que el gobierno les pide que salgan de esas tierras. Creo que es un detonante al que tenemos que estar muy alertas, porque si escuchamos los discursos de sus exponentes en el Congreso, estamos a la antesala de un gran movimiento que puede detonar en lo que tú estás contándonos que pasó en Chile. Yo creo que efectivamente ese suceso que relatas va a ser ocupado en forma sistemática para instalar la noción primero de injusticia social como primera idea, luego de que las Fuerzas Armadas y de Orden y la policía violan derechos humanos, y lo más probable es que terminen intentando incluso enjuiciar a aquellos funcionarios que en legítima defensa hicieron uso de su arma. En Chile ese guión es absolutamente archiconocido, lo acabamos de vivir porque después de 2 años acaba de terminar el juicio a un grupo de funcionarios de Carabineros que en un procedimiento policial dio muerte por una bala de rebote a un comunero mapuche Catrillanca, que ha sido la gran bandera de lucha de los últimos 2 años de la llamada movilización mapuche en Chile, que es falso. Los mapuches no están detrás de la violencia en el sur de Chile.
son grupos radicales ideologizados, guerrillas que están operando allí, y finalmente se va a condenar al funcionario al que se le imputó, sin probar forensemente de que su fusil había sido el causante del disparo que causó la muerte de Catrillanca, a 10 a 15 años de prisión. Ese es el anticipo de lo que va a ocurrir con el caso que están mencionando, si es que no se le pone coto ahora a la pretensión de instalar discursivamente una verdad que simplemente renuncia a la verdad efectiva por una verdad interesada políticamente. Desde ya nosotros agradecemos infinitamente, Alexis, tu tiempo, una agenda bastante apretada, obviamente, ¿verdad? Te agradecemos tanto, ¿verdad? Y solamente para cerrar, me llamó mucho la atención el gráfico del cuadro cartesiano dibujado en la pizarra en la última conferencia, donde mostrabas en la línea de abajo del cuadro cartesiano el inicio del proceso y en qué momento eso va a la superficie y se visibiliza. Mientras el proceso está por debajo, la sociedad no percibe qué está pasando. Pero cuando salen a la calle, se quitan la ropa y proceden a acosar a la sociedad con la ideología, es allí cuando la sociedad reacciona de alguna manera. Me llamó mucho la atención esto porque hace años he tomado la figura del fenómeno tsunami. El tsunami se produce una grieta en el lecho marino a más de 5.000 metros de profundidad, imperceptible para cualquier barco que esté por encima de la grieta. El terreno se eleva y levanta toda la masa de agua que está por encima. Lógicamente en la superficie del agua es imperceptible, apenas 1,5 metros de un pico de olita que no se ve, pero toda la masa de agua viaja rumbo a la costa tomando velocidad jet de 900 kilómetros por hora. Cuando llega a la costa, el mar se recoge, se retira y los que están pasando un lindo verano en la playa dicen, ah, qué bueno, vamos a juntar conchas marinas, caracoles, y se internan, ¿verdad?, en la playa que se vuelve tan atractiva y no se dan cuenta de que la ola se le viene encima con una magnitud de, diríamos, megatoneladas por la fuerza y arrasa todo lo que hay en la costa. Me llamó mucho la atención esta figura que utilizaste, Alexis, porque definitivamente lo que se produce más allá de nuestra percepción, más allá de lo que nosotros estamos viendo como sociedad, es mucho más de lo que podemos imaginar. Que solamente cuando se produce un movimiento a nivel de la plaza pública, a nivel del casco urbano, a nivel de grafitis que todavía parece imperceptible para nosotros, definitivamente se vuelve algo terrible cuando reaccionamos. Efectivamente, una buena analogía, por eso se usa, porque todo proceso que detona un evento a nivel público tiene esa gradiente que tú señalas que se inició mucho antes de que salga a la superficie en forma de evento. Por eso es proceso, ¿ya? Y efectivamente, entonces, para comprender el proceso, haciendo la misma analogía, uno tiene que bucear. Y a medida que bucea, el agua se pone más oscura, más densa, más fría, etc. Lo que significa es que el trabajo de campo y por ende el ir a donde está sucediendo realmente el inicio de ese gran proceso que va a terminar en la ola del tsunami es fundamental. De allí que el ejemplo que les había mencionado respecto simplemente a constatar qué están diciéndonos ellos en los muros de la ciudad es parte del trabajo, una parte pequeña pero relevante del trabajo de campo. Para que uno comprenda proceso entonces, se requiere hacer algo que la gente no hace, que es tener pensamiento complejo, que además es adentrarse a nivel filosófico, ideológico, doctrinal en las líneas que van a detonar el evento. ¿Para qué? Para poder anticipar. Y por eso les decía que cuando uno lo hace, termina con el síndrome Cassandra, porque dice lo que va a ocurrir, pero habitualmente nadie le quiere creer hasta que ya es demasiado tarde. Si hubiera una boya de profundidad que alerta de este cambio en la placa que va a generar la columna de agua que va a generar el tsunami, va a sonar, y si todo el mundo se pone de acuerdo en que si eso suena hay que huir hacia los cerros, probablemente no habría víctimas del tsunami. Pero no tenemos ni la boya, ni la sonda, ni el alerta, ni nadie se ha puesto de acuerdo, por lo cual lo único que uno puede hacer
es tratar brevemente de decirle a la gente que lo que usted ve que ocurre en Chile es proceso llegando a superficie. Y lo mismo alertamos que está pasando en Paraguay para que por favor tomen resguardo antes de que la ola llegue a reventar en el país. Así que con eso, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí haber podido compartir estos minutos con ustedes y vamos a seguir pudiendo comunicarnos porque una vez que vuelva a Chile ya en un par de meses, voy a volver a tener contacto a través de estos medios digitales con ustedes las veces que quieran. Le quiero mandar un enorme abrazo al pueblo paraguayo. Me he sentido en mi casa, me voy muy triste, voy a dejar amigos, amigas aquí del alma y nos vamos a volver a ver en algún minuto todos los patriotas. Así que eso, muchas gracias. Patria o caos, no hay más bando. Nos vemos. Gracias. Los Chao. privilegiados fuimos nosotros y agradecemos mucho, Alexis, tu tiempo. Muchas gracias y muy buen viaje. Alexis. Muchas gracias. Chao. Gracias, Pedro. Gracias. Gracias, Enrique. Nos encontramos en un Gracias. próximo Mesa Libre. Muchas gracias, amor.